till words turn into noise. Yeah, we go round and round again, but people, we were meant to blaze a life that's beautiful. Yeah, we got so much love to give. Don't look to the left or right. You know the future's worth the fight. Don't look to the left or right. Hey, yeah. L-O-V-E rolls off the tongue, but sometimes the word's just not enough. Gotta dig a little deeper. You gotta love with your life, like a fire burning strong, till the night is come and gone. There's a hope that lives in you. You gotta love with your life, like a warrior's fight, lay it on the line. If you wanna see a change, you gotta love with your life. Buenos días, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición bien grande poder iniciar este 2021 compartiendo la palabra del Señor. Yo anhelo con todo mi corazón que podamos estar con una actitud correcta esta mañana, que podamos escuchar la palabra del Señor, que podamos anhelar que la palabra de Dios nos hable, anhelar que la palabra del Señor ministra en nuestro interior, porque con la sed que nosotros bebamos esta agua, así mismo vamos a ser saciados. Si hay un interés, si hay una disposición correcta en nuestro corazón, de esa misma forma Dios va a responder en nuestro interior. Yo quiero invitarle que esta mañana oremos al Señor y le pidamos que su presencia, su palabra, su Espíritu Santo hable a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti estamos completos. Gracias porque tú eres nuestra esperanza. Gracias porque tú eres, Señor del cielo, el deseo de nuestro corazón. Y te rogamos esta mañana que ministres a nuestro corazón. Te rogamos esta mañana, Señor del cielo y de la tierra, que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestra mente esté dispuesta, Señor, que nuestros sentidos estén dispuestos, Padre del cielo, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, y sobre todo que nuestro corazón esté dispuesto y determinado para obedecer tu palabra, para vivir tu palabra. Señor, gracias porque esta palabra que nos das comenzando este año, Señor, queremos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que podamos caminar con fidelidad delante de ti, Padre del cielo, para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que prospere para lo cual tú la has enviado. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Yo creo, Señor, que tu presencia está en sus hogares. Yo creo, Señor Dios mío, que tu presencia está en cada corazón, en cada lugar, en este mismo instante cuando están viendo, Señor, este mensaje y sus vidas están siendo ministradas con poder de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús te damos honor y te damos gloria, Señor. Amén y amén. Quiero compartir esta mañana esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para la congregación, y es la agenda de Dios 2021, la agenda de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando iniciamos un nuevo año, siempre estamos atentos a iniciar un nuevo libro, a iniciar una nueva agenda sobre la cual queremos planear. Y seguramente unos ya nos hemos sentado a conversar con la familia, o tal vez nos hemos sentado a meditar qué va a ocurrir este año. Yo no sé si usted recuerda el año pasado, en el 2020, que también iniciamos presencial en la congregación y estábamos hablando acerca de los planes de Dios, de lo que el Señor estaba deseando para nuestro corazón, pero lo que no teníamos claro, y habíamos escuchado rumores en países lejanos que estaban ocurriendo cosas, pero jamás nos imaginamos que fuera a ocurrir todo lo que ocurrió, de lo cual todavía tenemos secuelas o consecuencias. Todavía seguimos lidiando un poco con el tema y no sabemos hasta cuándo vaya a ocurrir esto. Pero quiero decirles algo esta mañana. Nos ocupamos muchas veces de nuestra propia agenda y nos olvidamos de lo que el Señor ha planeado para ustedes y para mí. Y cuando escribía la agenda de Dios, es nuestra responsabilidad como hijos conocer el corazón de nuestro Padre. Es nuestra responsabilidad como hijos buscar, inquirir
el corazón de Dios, la voluntad de Dios, el deseo del corazón de Dios. Hay una escritura que a mí me llama mucho la atención, que está en el Nuevo Testamento, cuando el Señor dice, estás haciendo graneros, estás levantando esto para acumular tu grano y acumular tus bienes, y le dice el Señor, necio, esta noche mandan por tu alma, y todo lo que tienes, ¿de quién será? Entonces, esta mañana quiero compartir esta palabra del Señor con ustedes, y quiero desafiarles a que podamos tener una actitud correcta frente a las Escrituras y frente a lo que el Señor desea en su corazón para usted y para mí. No sabemos qué vaya a ocurrir. Ya creo que este 2020 que acabó de terminar nos dejó unas enseñanzas muy grandes de la fidelidad de Dios, del cuidado de Dios, que cuando Dios quiere hacer algo lo hace, si el Señor quiere detener el mundo lo detiene. Creo que ya no podemos ser tan soberbios para pensar que no. Las Escrituras dicen, Jueces capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa es la actitud soberbia, esa es la actitud orgullosa que nosotros no debemos tener. Y si somos honestos con nosotros mismos y reconocemos que esta es nuestra actitud, pues debemos renunciar a ello. ¿Quiere usted conocer la agenda de Dios? ¿Quiere conocer usted el plan de Dios? ¿Queremos conocer nosotros qué es lo que el Señor tiene planeado para este año? Pues necesitamos en primer lugar quitarnos, desvestirnos, despojarnos de ese peso que se llama orgullo y que se llama insensatez, donde usted y yo consideramos que podemos hacer lo que bien nos parece. Esto era lo que estaba ocurriendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Nadie estaba haciendo lo que el Señor había dicho que debía hacer, lo que se debía hacer, lo que se debía evitar, lo que se debía comprar, lo que no se debía comprar. Cada uno estaba haciendo lo que bien le parecía. Y eso le molesta al corazón de Dios. Y esa manera no nos va a permitir a nosotros conocer realmente la agenda que el Señor tiene para usted y para mí. Podemos tener muchos planes, dice la Escritura, pero del Señor es afirmar los pasos del hombre. Usted y yo podemos escribir, podemos comprometernos, firmar documentos, pero no sabemos nosotros cuál es el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y quiero decirle algo más. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice de la siguiente manera: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Mire cuál es la agenda del Señor para nosotros. Los planes que el Señor tiene para usted y para mí son planes que traen bienestar, no traen mal. Y el propósito de los planes de Dios es darnos un futuro lleno de esperanza. Aún en medio de circunstancias tan difíciles, el Señor tiene planes o tiene planeado para usted y para mí darnos un futuro lleno de esperanza. Esa es la diferencia con los hijos de Dios. Así que yo quiero invitarle, vamos a hablar de tres personas, de tres tipos de personas respecto a los planes de Dios en esta hora. Y yo quiero que usted pueda tener allí su libreta de apuntes, o que usted pueda revisar con cuidado lo que el Señor nos va a hablar, lo que ya nos está hablando. En primer lugar, ya el Señor nos estaba diciendo que hay tipos de personas que hacen lo que bien les parece. Y ya vamos para allá. Pero la base sobre la cual nosotros debemos sustentar o sostener la agenda de Dios es que el plan de Dios para usted y para mí es darnos un futuro lleno de esperanza. Ese punto sí lo conocemos de la agenda de Dios. Hay cosas, dice la Escritura, que son ocultas. Las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas a sus hijos. Así que el Señor nos está revelando aquí algo. Y es que Él desea que nuestro futuro esté lleno de esperanza. Quiero invitar a que veamos tres personajes esta mañana y que podamos profundizar un poquitico en cada uno de ellos. Voy a hablar de Lot, que es el primer personaje. Y este se parece
a lo que nos decía Jueces. Lot, sobrino de Abraham, había salido también del mismo lugar donde salió Abraham. Había caminado un tiempo con su tío Abraham. Pero el Señor le había dicho a Abraham que él debía estar solito, que él no quería que estuviese con ninguno de su familia. Lo quería a él y a su esposa solos, porque iba a traer algo. Porque Dios había planeado algo, había agendado algo para la vida de Abraham y de Sara, pero solitos. No quería que nadie más se metiera allí. Y llega un momento en que Abraham se pone delante de Lot y le dice: mira, Lot, si tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha. Y si tú escoges a la derecha, yo voy a escoger a la izquierda. Elige tú un lugar. ¿Para qué lado quieres ir? Y yo voy a ir para el lugar contrario. Y miren lo que ocurrió. Génesis capítulo 13 hasta el capítulo 19 nos hablan de la vida de Lot. Lot fue un hombre que al ojo humano supo hacer negocios, pero que al final esos negocios le terminaron enredando su vida y su familia. Su futuro no fue lleno de esperanza, como dice Jeremías. Por el contrario, hubo un momento en que su tío Abraham tuvo que ir a pelear porque a Lot lo habían secuestrado y tuvo que ir a luchar contra un ejército para traer en libertad a su sobrino. Y poco a poco Lot comenzó a desviarse del propósito de Dios. Dice la escritura que Lot vio, cuando tuvo esa conversación con Abraham, Lot vio ese lugar hacia Sodoma. Decía que era de campos fértiles y verdes, y él dijo: yo voy para ese lado. Y Abraham le dijo: perfecto, entonces yo voy para el desierto, no hay problema. ¿Sabe por qué? Porque Abraham conocía el corazón de Dios. Estaba experimentando Abraham algo muy especial y muy importante, y era conocer el corazón de Dios. Dios había prometido, él iba a cumplirlo. Lo venía cumpliendo y no se iba a retractar. Por eso Lot lo conocemos como el padre de la fe, un hombre justo y temeroso de Dios. Sin embargo, Lot decidió elegir un lugar por la vista. Lot deseó y pidió para sus propios planes. Ese es el tipo de persona que usted y yo no debemos ser. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero esto otro. Mis planes y mi agenda es esta: 1, 2, 3, 10, 20, 21. Y yo deseo este año voy a hacer esto, y voy a viajar acá, y voy a comprar esto, y voy a vender aquello, y voy a hacer lo otro. Y no le hemos preguntado a Dios si Dios tiene dentro de su agenda, dentro de su plan eso. Pareciera aquí en principio que Lot lo tenía todo. Había llegado a un campo fértil, a un campo verde, a un campo fructífero, pero eso lo que hizo fue traerle lazo para él y para su casa. Su descendencia no fue bendecida. Cuando usted saque un poquito de tiempo puede leer estos capítulos y se va a dar cuenta de la tristeza, de la forma tan triste como Lot termina su vida. Así que Lot fue un hombre que deseó y pidió para sus propios planes. Lot es el tipo de persona que agenda sin tener en cuenta a Dios. Lot es el tipo de persona que se aprovecha de la oportunidad para salir ganando. Lot es el tipo de persona que no se rinde delante de Dios para preguntarle si es su voluntad o no. Y después termina llorando. Es más, lo peor de todo, se puede terminar culpando a Dios por los males que vinieron por las decisiones que se tomaron. Y así hay personas, aún dentro de la congregación hay personas que terminan actuando de esa manera. Porque Lot caminó con Abraham y vio en Abraham muchas cosas en su relación con Dios, pero a Lot eso no le importaba. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que te importa realmente? ¿La bendición de Dios, ver la mano de Dios? ¿Que el Señor te bendiga? ¿Que el Señor te multiplique? ¿Que el Señor te dé los negocios? ¿Que el Señor te dé los recursos? ¿Y el corazón que Dios está esperando de su iglesia cuál es? ¿Como Lot? Nunca. Eso no es lo que Dios está esperando de su iglesia.
Entonces, en primer lugar está el tipo de persona que desea y pide para sus propios planes. Yo quiero que con mucho cuidado estemos mirando cómo estamos planeando, cómo estamos deseando. El año pasado tuvo que habernos dejado una enseñanza profunda en nuestro corazón. ¿Cuántos negocios se quebraron? ¿Cuántas empresas tuvieron que cerrar? ¿Cuántos trabajos se perdieron? Y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque no se conocía la agenda de Dios. Porque hay una línea que se llama la historia de Dios y hay otra línea que se llama tu historia y mi historia. Y si nuestra historia no está alineada con la historia de Dios, vamos a dar muchas vueltas. Vamos a terminar lastimados y perdidos. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que no desea hijos como Lot. En segundo lugar, quiero hablar esta mañana acerca de Saúl. Saúl sabía que debía pedir y no lo hizo por miedo. Saúl es el tipo de cristiano que conoce la palabra de Dios, que sabe lo que debe hacer, pero no lo hace porque le da miedo. La Escritura dice en Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y en 1 Samuel capítulo 15 hay una evidencia tan fuerte de lo que hace Saúl conociendo lo que debía hacer. Por encima de los planes de Dios estuvieron los planes de él mismo. Conocía y sabía qué era lo que debía hacer y él dijo, no lo voy a hacer. Mejor voy a hacer esto otro. Cambió y hizo un intercambio entre los planes divinos y los planes terrenales. Y ahí fue donde perdió. Cuando usted y yo sabemos lo que debemos hacer, cuando usted y yo conocemos lo que viene del corazón de Dios para hacer lo correcto y no lo hacemos, pues entonces estamos aumentando en nuestra contra. No estamos siendo sabios entonces. Por un lado, Lot nunca buscó el corazón de Dios. Pero por otro lado, Saúl fue ungido por el profeta Samuel. Y Saúl pudo haber tenido un excelente reinado. Saúl pudo haber llevado a un punto muy alto al pueblo de Israel. Saúl pudo haber hecho cosas maravillosas en el nombre del Señor si hubiese obedecido. ¿Qué tal si nos hacemos esa pregunta esta mañana? Si yo obedezco, ¿hasta dónde puedo llegar? Si yo obedezco los planes de Dios, si yo obedezco la agenda de Dios, ¿hasta dónde puedo llegar? Y como consecuencia de ello, mi casa, mi familia, mi descendencia, ¿hasta dónde puede llegar? Pero Saúl decidió ignorar la agenda de Dios, conociéndola, para instaurar su propia agenda. Y él dijo, pues aquí lo que vamos a hacer es esto. Y dice la Escritura que Samuel lloró. Y hasta el Señor le dijo, Samuel, ya no más lágrimas por Saúl. Ahora párate porque voy a elegir un rey para mi pueblo. Entonces, ¿qué tipo de cristianos estamos siendo? ¿Será que mi corazón se parece al de Lot? ¿Será que mi corazón se parece al de Saúl? ¿Qué tipo de persona estoy siendo yo delante del Señor? ¿Será que yo me estoy comportando de una manera incorrecta? ¿Será que estoy ignorando los planes de Dios? Mire lo que la Escritura está diciendo en Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Tengo planes de un futuro lleno de esperanza. Y ahí es donde usted y yo debemos sustentarnos y agarrarnos por la fe. No importa lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor. Pero yo quiero invitar a la iglesia a que nosotros renunciemos a tener un corazón como el de Lot, que nunca buscó a Dios, que nunca tuvo en cuenta a Dios. Que renunciemos a tener un corazón como el de Saúl, que conociendo el plan de Dios lo ignoró y puso su agenda por encima de la agenda divina, por encima de los planes de Dios, porque le dio miedo. ¿Por qué tienes miedo?
¿Por qué tenemos miedo de hacer lo correcto? ¿Por qué tenemos miedo de corregir nuestros pasos? ¿Por qué tenemos miedo de renunciar a la carga del pecado? ¿Por qué tenemos miedo de dejarnos en las manos de Dios? Tal vez podamos estar teniendo miedo y ese miedo nos hace perder estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo a decir la verdad? ¿Por qué tienes miedo de confrontar tu propio corazón con la verdad? ¿Por qué tienes miedo de vivir dentro del rango de la verdad con tu familia? ¿Tienes miedo de avanzar en los propósitos de Dios? Eso fue lo que había en el corazón de Saúl, miedo. Un hombre temeroso, conociendo a Dios, conociendo la revelación de Dios, teniendo la dirección de Dios a través del profeta Samuel. Saúl decidió que su agenda iba a estar dirigida por el miedo. Cuando vemos que Goliat viene a amenazar el pueblo de Israel, Saúl no salió, sí estaba en el frente de batalla, pero no salió, no creó una estrategia, no buscó de Dios. Saúl ya tenía su corazón lejos de Dios. ¿Por qué? Por el miedo. Puede que tú tengas éxito en muchas otras cosas en tu vida, pero cuando el miedo te gobierna o nos gobierna y no queremos avanzar dentro de la agenda de Dios, vamos a perder la bendición que Dios tiene para nosotros, no solamente ahorita, sino en nuestro futuro. Cuando veamos a nuestros hijos crecer, cuando tengamos nuestros nietos o si los tienes ya, porque por causa del miedo estamos o hemos abandonado el propósito y la agenda de Dios para nuestras vidas. Así que ni con el corazón de Lot, ni con el corazón de Saúl. Pero quiero compartirles un tercer personaje. Y con este personaje me quedo. Y es con Ana. Ana fue una mujer que derramó su corazón delante de Dios y que cumplió su compromiso con Dios. Si usted se pone a leer todo el capítulo 1 del libro de Samuel, se va a dar cuenta que Ana estaba añorando tener un hijo. Pero no solamente eso, ella supo hablar con Dios. En su desespero, en su agonía, en su dolor de mujer de no poder dar a luz un hijo, le dice: hagamos algo, Señor. Dame un hijo y cuando sea tiempo de ya no tenerlo aquí cerca, de que ya esté un poquito crecidito, te lo voy a dedicar para que sirva en tu casa. Y Ana le cumplió. Ana cumplió la promesa que le hizo a Dios. El corazón de Ana fue ajustarse a la agenda de Dios porque Samuel fue el profeta de Dios que se levantó para reemplazar un sacerdocio en pecado como lo fue Elí y sus hijos. Confrontó el pecado del pueblo y caminó con rectitud delante de Dios. Entonces lo que Ana hizo fue alinearse con la agenda de Dios para solamente ella, no, para ella y su descendencia. Así que cuando usted y yo amamos buscar el corazón de Dios, cuando usted y yo derramamos nuestro corazón delante del Señor y le pedimos a Dios conocer sus planes y que nos ayude a ajustarnos a sus planes, eso le agrada a Dios. Y Dios va a empezar a revelarte qué debes hacer. Y Dios va a empezar a hablar a tu corazón cómo debes moverte. Si debes quedarte quieto, si debes avanzar. Si debes hacer una cosa o no hacerla. Hacer aquella otra cosa o no hacerla. Pero la revelación y el cuidado de Dios van a estar sobre tu casa y sobre mi casa. Ana supo hacerlo. Y dice la palabra de Dios que Ana iba todos los años desde su casa, que era en otra ciudad, en otro pueblo, iba cada año y le llevaba una túnica nueva a su hijo, porque su hijo ya vivía en el templo. Entonces la pregunta que puede ocurrir o que puede venir a nuestro corazón es: ¿entonces no hago planes? ¿Entonces no escribo? Claro que sí, claro que debemos escribir. Pero antes de escribir, ¿qué tal si doblamos nuestras rodillas delante del Señor? ¿Qué tal si venimos a buscar al Señor antes? ¿Qué tal si empezamos? Mira lo que dice la Escritura: porque sus pensamientos, estoy hablando del libro de Isaías, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Hay una distancia muy larga, muy alta entre mis pensamientos y sus pensamientos, dice el Señor.
¿Cómo vamos a conocer el corazón de Dios? Humillándonos delante de Él. Y yo le aseguro, iglesia, que el Señor va a empezar a revelar a nuestro corazón lo que debemos hacer. Y nos vamos a ajustar a sus planes. Porque es que hay una cosa aquí muy grande y muy compleja, y es que el mundo nos ha quitado la capacidad de creer que el plan de Dios es el mejor plan. Me explico, el hedonismo ha saturado tanto la vida del ser humano alrededor de complácete a sí mismo, de deleítate en todo lo que tú quieres, que nos olvidamos y nos volvemos sordos para poder escuchar la voz de Dios. Tienes que comprar, tienes que crecer, eres el mejor, no hay otro después de ti, tú eres el más hermoso, tú eres el más grande, tú todo lo puedes, tú lo vas a lograr, tú vas a llegar, el camino al éxito. Y si Dios se te atraviesa en los planes, ¿usted cree que fue que Moisés escribió en su agenda ese año, ese día, iniciando, voy a libertar al pueblo de Israel, me voy a ir a enfrentar al faraón? Eso no lo hizo Moisés. ¿Usted cree que María estaba planeando quedar en embarazo antes de matrimonio? De ninguna manera. Y entonces yo voy a concebir del Espíritu Santo este año y voy a ser una mujer que Dios va a elegir para llevar en su vientre al Hijo de Dios. No, eso no lo tenía ella en sus planes. Pablo no tenía en sus planes abandonar su religión y su ley, pero Dios se atraviesa en nuestros planes. La pregunta es si yo estoy dispuesto a abortar mi plan y amar el plan de Dios. Si yo estoy dispuesto a poner mis planes y mis deseos delante del Señor, dice su palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá, porque Él es el Rey y Él te concederá el deseo de tu corazón. David Él quiso construir el templo. El Señor le dijo a David, discúlpeme, pero usted no lo va a hacer. Pero Señor, no, tú no lo vas a hacer, David, pero tu hijo sí lo va a hacer. Entonces, ¿qué hizo David? Convocó a todo el pueblo y él mismo de su propio tesoro empezó a dar y empezó a hacer y empezó a moverse de tal manera que le dejó a su hijo todos los materiales listos para que él cumpliera el deseo del corazón de Dios. Este 2021 debe ser un año en que su corazón y el mío se parezcan al de esta mujer Ana. Debemos empezar a marcar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, independientemente de lo que ocurra allá afuera, un corazón que se sabe poner delante de Dios y que cumple lo que le prometemos a Dios. Que este año sea un año en el que usted y yo aprendemos a estar en el secreto con Dios. Que este es un año en el que empezamos a crecer en oración. Y eso sí es importante. Por supuesto, es tan importante como el aire que usted y yo respiramos, como el agua que usted y yo bebemos para hidratarnos. Iglesia, más radical. Yo quiero convocarte en el nombre del Señor a que nuestro corazón sea un corazón como el de esta mujer. A que tengamos un corazón determinado y decidido, no reactivo, porque eso fue lo que nos ocurrió el año pasado. Reaccionamos ante una situación, no estábamos preparados y entonces empezamos, y discúlpeme, lo digo, pero los índices de conexión al principio eran altos, pero empezó a pasar y empezó a bajar. Nos empezamos a acomodar a la circunstancia y nuestro índice empezó a bajar. Que nosotros no seamos como Lot, que nosotros no seamos como Saúl, que conociendo la voluntad de Dios, pongamos por encima de ella nuestra voluntad, nuestra agenda. Que el 2021 sea un año en el que usted y yo digamos, Señor, gracias porque hemos crecido en tu secreto. Gracias porque hemos crecido conociendo tu corazón. Gracias porque me has enseñado a derramar mi vida delante de ti. Gracias, Señor.
Yo quiero invitarte que este pueda ser el principio de la forma en la que usted y yo vamos a agendar este año delante del Señor. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? ¿Qué va a ser lo primero en nuestra vida? ¿A qué le vamos a dar el primer lugar? ¿Cuáles son nuestras primicias para el Señor? Nuestro corazón, ¿qué es lo que ama primero nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras prioridades delante de Dios? Nosotros queremos crecer, queremos avanzar, queremos profundizar. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios desea este año para usted y para mí? Como hombres, como esposos, como hijos, como madres, como esposas, como hijas. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Esa debe ser la pregunta cuando vayamos al secreto. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Por favor, háblame a través de tu palabra. Por favor, dime, muéstrame, Señor. Abre mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda comprender qué es eso que tú dices que yo debo hacer y qué es eso que tú dices que yo debo dejar de hacer. Señor, que este sea un año donde yo renuncio al miedo, que este sea un año donde yo renuncio a darte la espalda. Que este sea un año, Señor, donde yo me consagro a ti y mi familia se dedica a ti. Que este sea un año en el nombre de Cristo Jesús, donde usted y yo avanzamos y crecemos, echando raíces profundas. Que nuestra relación con Dios es tan fuerte que nada de lo que pueda acontecer allá afuera nos va a mover. Mi corazón está confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, decía el rey David. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Pero no como algo reactivo, sino como algo proactivo, donde usted y yo empezamos a sembrar una vida de oración, una vida de fe, poco a poco, paso a paso. Ya no voy a hacer más esto, ya no voy a hablar más estas palabras, ya no voy a vivir más de esa manera, la mentira ya no va a estar conmigo, ya no voy a hacer este tipo de negocios, ya nunca más me voy a juntar con este tipo de personas porque eso me va a arrastrar atrás, eso me va a llevar atrás. Voy a empezar a cultivar mi corazón delante del Señor. Voy a empezar a sacar tiempo de oración. Voy a empezar a sacar tiempo para estudiar la palabra. Voy a empezar a reunirme con mi familia para ver la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Este año yo me voy a hacer a un grupo conexión. Este año yo voy a crecer. Este año yo voy a llevar a otras personas a los pies de Cristo. Este año yo voy a predicar la palabra de Dios. Este año yo voy a vivir en línea y en sintonía, en la frecuencia correcta con mi Rey y con mi Dios. Este es el año en el que usted y yo necesitamos sacudirnos de tanto hedonismo y de tanto deseo de la carne para empezar a vivir en el Espíritu y prepararnos porque la venida del Señor está cerca. Así que debemos vivir una vida arrepentida, debemos vivir una vida conectada y en la frecuencia correcta con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Yo quiero invitarle que podamos orar esta mañana y que podamos dejar nuestro corazón delante del Señor y que nos podamos abandonar delante de Él porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y no olvidemos que los planes de Dios es para que tengamos un futuro lleno de esperanza. No lo olvidemos, un futuro lleno de esperanza. Padre, yo te doy muchas gracias esta mañana. Yo bendigo, Señor del cielo, tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra corrige nuestro camino, alumbra nuestro caminar, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, renunciamos a tener un corazón como el de Lot. Renunciamos, Señor, a tener un corazón como ese hombre que te dio la espalda todo el tiempo. Renunciamos a tener un corazón como el de Saúl, lleno de miedo. Lleno de miedo, Señor, sabiendo lo que debía hacer. No te creyó y no avanzó, pudiendo tener un futuro lleno de esperanza y de gloria. Decidió acobardarse. Renunciamos a ese corazón, Señor. Pero te rogamos que nos des un corazón como el de esta mujer, como Ana, que te amó, Señor, que se rindió, que se humilló delante de ti y que dedicó su vida misma,
Su Hijo mismo lo consagró a ti, Señor, que podamos consagrar, tener la determinación en nuestro corazón de consagrar nuestra vida delante de ti, de consagrar nuestra casa delante de ti, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros trabajos, Señor, la empresa, consagrarla delante de ti, y que todas las cosas a su alrededor, Señor Dios mío, te rindan a ti, Señor, se rindan delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, oramos porque podamos crecer en fe y porque podamos crecer, Señor Dios mío, en esa comunión perfecta de confianza contigo en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú estás escuchando esta mañana esta palabra y no hayas recibido al Señor en tu corazón, yo quiero invitarte a que ores conmigo y tú le digas: Señor Jesús, esta mañana yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados. Me arrepiento, Señor, de esa vida pasada, de esa vida, Señor, que viví de forma incorrecta. Te ruego que llenes mi corazón con tu Espíritu Santo y me ayudes a caminar contigo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, iniciamos un 2021 en las manos del Señor, humillados delante de Dios, buscándole en el secreto. Que este sea un año en el que al final podamos decir: crecimos, maduramos, fuimos al lugar donde Dios dijo que debíamos ir, hicimos lo que Dios nos mandó hacer. Les amamos, les bendecimos y esperamos que tengan una semana llena de paz y llena de bendición en Cristo Jesús. Que el Señor les guarde. Amén.